Shirley Radio. Con Shirley Barnaghi. Bueno, el precio del dólar en Venezuela superó este miércoles los 48 bolívares en el mercado oficial. Y en el último mes hemos visto un aumento progresivo de la tasa oficial, ¿sí? Y también la brecha en la tasa no oficial. Y he querido conversar con Tamara Herrera, economista, un poco para entender, digamos, el comportamiento de estos últimos meses, de la tasa, la brecha. Sobre todo entender, Tamara, buenos días y bienvenida, Tamara Herrera, economista. Fíjate, Tamara, que... Muchas gracias, buen día. Buenos días. Fíjate, Tamara, que es interesante porque hemos conversado en varias oportunidades y los economistas hablaban de sincerar la tasa oficial. Creo que eso ha venido ocurriendo. La pregunta es por qué se mantiene, si eso ha ocurrido, la brecha con el mercado no oficial, ¿no? Con la tasa del mercado no oficial. Sí, en primer lugar, este año se excedió. O sea, Venezuela, por ser un país esencialmente exportador petrolero, de ahí vienen las divisas, la magnitud o la oferta de esas divisas también te ayuda a definir el precio. Y este año, habiendo sido un año electoral, creo que el Banco Central extremó el control sobre esa tasa oficial. Realmente la congeló. Y eso es muy contraproducente porque cuando el precio se sostiene demasiado artificialmente bajo, esa demanda aumenta justamente por ese bien que supuestamente es tan barato. Si a eso le suma los elementos de controversia, incertidumbre, etcétera, esa es la demanda y eso empezó a hacer que esa demanda fuera insatisfecha en ese mercado a ese precio y empezó a irse al paralelo a satisfacer las necesidades porque no todo el mundo tiene acceso a las mesas de cambio ni a las casas de cambio, a ese precio menos todavía. Entonces no se ha validado, como bien dices tú, el precio del paralelo. Debiera haber habido un proceso más coordinado, más sincero, más valiente en reconocer que no estamos en condiciones de tener una inflación baja por esta vía. Por la vía del congelamiento lo que haces es que tienes un fantástico resultado que duró solamente hasta septiembre, con una inflación de 12, cuando veníamos el año pasado en septiembre en 156, era el gran éxito, pero si no es sostenible ya tuviste que soltarlo y tuviste que permitir que él fuera aumentando. Entonces, pero sin embargo no flota. Y en Venezuela es muy difícil que flote. Entonces tú tienes que hacer correr divisas y las divisas que hay son esencialmente de origen petrolero, sean por empresas licenciadas o por empresas de PDVSA. Las privadas abastecen en alguna medida, pero Venezuela el sector privado es un importador neto de divisas, entonces es un demandante neto. En esas condiciones tú tienes que favorecer y facilitar el ingreso de capitales, atracción de inversiones, y eso es lo que te va a disminuir la carga que tiene el Banco Central de concentrar su política antiinflacionaria esencialmente actuando sobre la cantidad de bolívares disponibles para atender el tipo de cambio. Eso es una dinámica que va a persistir, pienso yo, y lamentablemente es insuficiente. No tienen otra forma a su alcance, porque hasta que no se logre un esfuerzo todavía mayor del que hemos visto en materia de confianza y atracción de inversiones, o sea, capitales, pero hablo de que haya un mínimo torrente, ¿no? Una cosa fluida, no casuística, dispersa. Entonces ahí sí hay un cambio de seña que llama mucho la atención, que genera esa credibilidad y entonces sí puedes tener confianza de que este tema del tipo de cambio al alza puede moderarse y sobre todo la distorsión que genera el hecho de tener dos tipos de cambio. ¿Cómo se ha traducido esta, digamos, dinámica, sobre todo la brecha cambiaria, pero también el alza del dólar oficial, un poco en ese ánimo, digamos, de sincerar la tasa en el mercado, es decir, la transacción diaria, en la cotidianidad de venezolano? ¿Hoy hay más inflación? Absolutamente. Ya yo creo que es muy probable que este mes nuevamente vayamos a tener una inflación o muy cercana o de 2 dígitos. Nosotros estamos proyectando, tenemos los preliminares y nos está dando un rango de 9 a 12%
para la inflación de noviembre. Bueno, creo que diciembre va a ser un poquito más baja, pero simplemente porque ese tipo de cambio oficial no está saltando como saltó para más o menos ponerse al día en acercarse a ese paralelo. Entonces la inflación, digamos que la inflación autorizada, por así decir, tácitamente, es la que está asociada al tipo de cambio oficial, que es con el cual se marcan precios. Entonces, una vez que el Banco Central se vio obligado a hacer mover esa tasa, pues digamos, ya todos los competidores pueden decir, podemos todos movernos al mismo tiempo sin perder mercado, sin comernos los unos a los otros, porque la demanda de consumo en Venezuela es frágil. El consumidor es inteligente, busca, compara, entonces todo el mundo cuida eso y sabe que Venezuela no tiene la competitividad, la industria, la producción nacional no tiene esa fortaleza competitiva como para justamente competir o estar a la par con muchos productos importados que vienen en unas condiciones, no solo por los aranceles, ni mucho menos, que eso en alguna medida se ha corregido, sino porque es que Venezuela tiene una presión tributaria altísima, tienes el problema de la sobrevaluación, tienes una ausencia de crédito, no parece haber conciencia en que la política antiinflacionaria tiene ya unos costos colaterales en el ritmo de actividad económica de Venezuela que podría ser mucho mayor. Cuando no hay crédito, imagínate tú en tu propia casa, si lo que tú pudieras hacer, tanto de mejoras, de adquisición de cosas necesarias, podrías programarlas si tuvieras un acceso al crédito. Y de la misma manera es en la industria. Cuando tienes acceso al crédito, puedes solicitar más inventario, más materia prima, o sea, la cadena se lubrica, mientras que cuando no la tienes, no solo se enlentece, sino se encarece. Entonces eso pierde competitividad porque tú tienes que desembolsar por adelantado el insumo de materia prima el insumo o materia prima que tengas que importar, tienes que, como dicen, bajarse de la mula adelantado. Después eso tiene que cumplir un ciclo de llegada, de producción, hasta que tienes el bien final que lo pones en un anaquel y ahí es cuando empiezas a cobrar. Ese proceso es tan largo y costoso que genera, incluso en muchos casos, pérdida. Entonces, ¿cómo puedes competir? Tú conoces. O sea, yo podría enumerar una cantidad de productos de competencia que entra legalmente, no hablo de Caminos Verdes, y tienen precios 45, 30, 80% más barato de una producción nacional. Entonces, si no atiendes esa capacidad productiva, no puedes competir y tampoco no puedes exportar, ni por lo tanto haber divisas. Entonces, dependemos de las divisas que ponga en circulación el Banco Central y las empresas licenciadas que venden a su empresa mixta. Tamara, aún en este contexto, en esa circunstancia, la economía venezolana creció este año y puede crecer en el 2025. Sí creció más que en el 2023. A nuestro juicio hubo una mejora, no es un crecimiento vigoroso, pero sí lo ha habido, con mucho cuidado porque ese consumo está frágil. El año que viene sí es un año que luce un poco más complicado, por varias razones. Bueno, en primer lugar, por ahora predominan los pronósticos a la baja del precio del petróleo. Eso para nosotros es un problema justamente por lo que venimos hablando. Eso es una disponibilidad de divisas menor, un flujo más débil, a menos que tú logres aumentar mucho la producción. Y si no hay decisiones en contra de licencias petroleras, pues entonces ahí sí puedes afectar aún más ese proceso si las hubiera, ¿no? Entonces eso es un tema delicado por ese lado. Y por la otra es que tienes no completamente resuelto, obviamente, este problema de la brecha que estamos hablando. Entonces ya no se puede aspirar. Yo creo que si hay un flujo de divisas y si hay fondos ocultos, porque aquí nada se publica, la opacidad es muy alta, tú pudieras tener una inflación mayor, un crecimiento más o menos decente. Yo creo que hay el riesgo por la incertidumbre que todavía domina la economía. Muchos planes están contenidos. Entonces, eso es simplemente
desaceleración económica. Entonces vamos a tener un crecimiento positivo si por el contrario no alcanzaran las divisas o hubiera una situación muy desbocada en esa demanda y no se logra controlar o sincerar, bueno, entonces tenemos que estar preparándonos para ver una inflación de 3 dígitos nuevamente. No tiene que ser mucho más de 100, pero sí es una probabilidad. Entonces nuestro caso favorable en nuestras proyecciones es si hay, lo que llamamos, si hay con qué defender el bolívar y mantener ese enfoque antiinflacionario, entonces podemos tener una inflación que el año que viene va a ser 70, 75. Este año estamos proyectando que va a ser entre 35 y 38%, después de venir de 190. Entonces esos éxitos tan violentos no resultaron sostenibles. Entonces vamos a tener una aceleración que a lo mejor es modesta, una duplicación de la inflación no es poca cosa, pero sí es importante que no haya el peligro más bien de retornar otra vez a inflación de 100 y tanto o 200, que son las cosas que pueden desatarse según qué decisiones de política económica se tomen o se abandonen. Hay un enfoque que hay que sostener de seguir buscando credibilidad y confianza de producción y de atracción de capitales, porque hay cosas en donde hay una retórica y acciones favorables a eso, y por el otro lado hay otras acciones que son completamente disuasivas o desconcertantes. Me queda poco tiempo, hablemos de este mes. Tradicionalmente el mes de noviembre y diciembre es un mes donde aumenta el consumo. Ahora, pero ¿qué tan golpeado está o qué tanto ha sido la caída de poder adquisitivo del venezolano en este último tiempo? Bueno, comparado con el año pasado, el deterioro es mucho, mucho menor. No ha habido aumento salarial, todo el mundo sabe, ese es un problema de fondo que hay que atender legalmente. Yo creo que ha habido un deterioro menor, el consumo tuvo una recuperación modesta, pero la tuvo. Hubo un gasto público también acicateado por las metas electorales, que fue muy fuerte en julio y todavía ahora va a ser de nuevo fuerte, y creo que también el reto seguramente de llegar a inaugurar un periodo constitucional en mejores condiciones va a estimular algo más ese consumo por esa vía, ¿no? Entonces creo que es una Navidad un poco agridulce en cierto sentido. Vamos a tener mejores condiciones, vamos a tener acceso, vamos a tener más dinero que hace un tiempo, pero no estamos en una situación, somos todos muy prudentes. O sea, yo creo que uno de los aprendizajes desde el individuo como consumidor a productor o comerciante, la prudencia. Es decir, el venezolano ha aprendido a pensar en el futuro, a ver escenarios, les gusta entender qué puede pasar y se tiene que preparar para cada escenario, no para uno. Bueno, Eso. te agradezco mucho, Tamara Herrera, economista, @soy Tamara Herrera, por cierto, oyente de nuestra sección de ópera, Sí, ¿correcto? Sí. Ya me contó por allí. 7:22, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Sonidos que te envolverán